a la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo 3. En esta mañana estaremos considerando los versículos del 3 al 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oremos, hermanos. Amado Dios, a ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Tú eres el único Dios verdadero, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Y delante de ti, Señor, nos humillamos, delante de ti nos postramos, reconociendo que necesitamos de ti, que somos hombres y mujeres débiles, necesitados de tu palabra, de ese alimento, Señor, que fortifique nuestra fe, que haga abundar, Señor, en frutos de piedad y de justicia. Necesitamos, oh Jehová, tu bendita palabra, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que renueva. Ayúdanos en esta hora, que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nos dé el entendimiento y la capacidad necesaria para comprender tu palabra, y que ésta dé fruto abundante en nuestras vidas. Ilumínanos, oh Dios, y que al final, Señor, nosotros podamos exaltar y glorificar tu nombre, al poder contemplar la hermosura de tu Hijo amado. A ti sea, Señor, la honra, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como hemos visto en este capítulo número 3, el apóstol Pedro señala en los primeros versículos de este capítulo que como creyentes debemos siempre tener presente que en los postreros días es necesario recordar las palabras de Dios dadas mediante los santos profetas y los apóstoles acerca de la segunda venida de Cristo. No solamente acerca de la segunda venida de Cristo, sino en la vida que Cristo tuvo mientras estuvo en esta tierra, y en su obra que realizó, no solamente al morir por nosotros, sino al vivir por nosotros. Así que hay un propósito en este capítulo de esta carta del apóstol Pedro, y es que nosotros recordemos en primera instancia que estamos en los postreros días. Estos son los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos es necesario que nuestros pies estén firmemente establecidos sobre la base de la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón debe alimentarse de manera continua de las promesas y de las advertencias que Dios hace por medio de su palabra. Ese va a ser nuestro resguardo, como cantábamos ahorita, va a ser nuestro cimiento fuerte, va a ser nuestro baluarte, va a ser nuestro refugio, va a ser nuestro escondite, va a ser nuestra fortaleza. En los días en los cuales tengamos que batallar contra el error, contra el engaño, contra las artimañas, no solamente de los enemigos del Evangelio, sino también con nuestro propio corazón, nuestra espada va a ser la palabra de Dios. Ella debe estar presente
en nuestra mente de manera como continua. Y eso nos llama el apóstol Pedro en estos dos primeros versículos de este tercer capítulo de su carta, a que siempre tengamos presente las palabras de Dios dadas por medio de los santos profetas en el Antiguo Testamento, pero que también se nos ha dado a conocer ahora mediante Cristo y sus apóstoles. Ahora bien, en los versículos que hemos leído a continuación vamos a encontrar que Pedro nos vuelve a dar una advertencia acerca de un grupo de individuos que van a intentar desviar nuestra mirada de estas promesas. Y si notamos, Pedro siempre toca esos dos temas en toda la carta. Desde el capítulo 1 él nos está diciendo, la vida del creyente se caracteriza por unas virtudes y porque esas virtudes se expresen mediante una vida piadosa y santa que confirme esa elección, ¿cierto? Y esa vocación. Por lo tanto, las palabras de Dios siempre deben permanecer en sus corazones, pero hay enemigos que van a intentar desviar su mirada de esas palabras y van a tratar de engañarnos. Ese es el mensaje que encontramos una y otra vez en esta segunda epístola del apóstol Pedro. Y nuevamente lo encontramos aquí en los versículos del 3 al 7. Pedro nos va a hablar de un grupo de individuos a los cuales él denomina burladores. Burladores. Y que esos burladores se van a manifestar en los postreros tiempos. Por eso el título de este sermón es Burladores en los postreros días. Burladores en los postreros días. Y notaremos en primera instancia la existencia y cualidades de los burladores. La existencia y cualidades de los burladores. Luego el mensaje de los burladores. Y por último, el error de los burladores. La existencia y cualidades de los burladores, el mensaje de los burladores y el error de los burladores. Pedro señala en el versículo 3 lo siguiente: sabiendo primero esto. Fíjense que hay un conocimiento que el creyente debe tener. Hay algo en lo cual él debe estar ¿qué? Alerta. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces aquí, que en los postreros días vendrán burladores. Los postreros días, les recuerdo, comenzaron en el instante mismo en que Cristo ascendió a los cielos. A partir de allí comenzaron lo que se conoce los postreros días. Justo en el instante en el cual Cristo asciende a los cielos y es recibido en gloria y se sienta a la diestra de Dios Padre, toda la humanidad comienza a experimentar los últimos días, los últimos tiempos. Es por eso que la palabra postrero significa lo que está al final, ¿cierto? O lo que está de último. Estamos al borde de entrar a lo que es la eternidad, de pasar de lo temporal a lo eterno. Y algunos irán a una eternidad gloriosa en la presencia del Señor, y otros estarán en una condenación eterna, llena de sufrimiento y dolor. Hacia allí se dirige toda la humanidad, y la iglesia en especial debe estar atenta en estos últimos tiempos, en estos postreros días, porque ya estamos en ellos. Y lo que nos dice Pedro en este texto es que en estos postreros días, desde que Cristo ascendió, han surgido
se han generado lo que él denomina burladores. Es decir, personas que se mofan de las cosas de Dios y que intentan encontrarle defectos a la verdad divina. Ese es un burlador. Un burlador es alguien que no teme ni respeta lo sagrado ni lo santo, que se ríe de tales cosas. Son personas atrevidas que manifiestan cierto desprecio a las promesas divinas y que se ríen de lo que es consagrado a Dios. A eso se le conoce como burladores. Se jactan de conocer muchas cosas e intentan simplemente ridiculizar aquellas que tienen que ver con Dios, su iglesia y su reino. Ahora, en la historia bíblica vamos a encontrar ejemplos de burladores. Si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, allí se nos habla sobre un grupo de jóvenes que también eran burladores. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, se nos dice de que cuando Eliseo subía a Betel, se encontró en el camino a un grupo de muchachos que en lugar de tratarlo con respeto, en lugar de recibirlo con agrado y de darle una bienvenida calurosa hacia la ciudad, en lugar de esto, lo que hicieron fue tratar de ridiculizarlo. Se rieron del profeta. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, tomaron una cualidad del profeta y se burlaron de él. Usted lee el texto, dice que estos muchachos comenzaron a decir: calvo sube, calvo sube. Ahora, ¿será que la calvicie es un defecto? No es cierto. Una característica de una persona simplemente. Ahora, ellos en lugar de tomar a este hombre con respeto, porque era un hombre de Dios, un profeta, lo que hizo este grupo de jóvenes fue tomar esta característica de Eliseo y mofarse. Ahora, ellos recibieron su castigo, porque lo que nos dice a continuación el texto es que apareció un oso y acabó con más de 40 de ellos. 40. Fíjense que no era un grupo mínimo el que surgió en ese momento para burlarse del profeta. Era un grupo grande de hombres, de jóvenes, que en lugar de recibir lo de Dios con agrado, lo que hicieron fue insultarlo. Eso es un burlador. Que aquello que viene de Dios lo recibe con desprecio, lo recibe con insultos, se mofa de estas cosas. Y no solamente en Reyes encontramos un ejemplo de lo que es un burlador, sino que en Nehemías capítulo 2, versículo 19, encontramos otro vivo ejemplo de lo que significa ser un burlador. Recordemos que allí en Nehemías, Dios había llamado a este hombre para que cumpliera la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Los muros de esta ciudad que estaban destruidos. Y Dios empieza a hacer una obra con Nehemías y con otro grupo de hombres para que este fin se lleve a cabo. Sin embargo, encontramos que allí en Nehemías 2:19, hombres como Sanballat, hombres como Tobías y hombres como Gesem, al oír, mire esto, al oír
Porque los burladores siempre están pendientes de escuchar qué es lo que se dice acerca de determinados asuntos, y en especial sobre lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y dice el texto que al oír sobre la construcción de los muros de Jerusalén, empezaron a burlarse y empezaron a escarnecer, es decir, con sus palabras tratar de herir los corazones de los hombres que hacían la obra de Dios. Porque sin lugar a duda, hermanos, una de las cosas que lastima el corazón de una persona es cuando se burlan de lo que cree o de lo que quiere ser. Cuando alguien se burla de lo que tú crees o de lo que tú aprecias y amas, lo hace simplemente para herir ¿qué? Tu corazón, ¿cierto? Para herirte, para escarnecerte. Así que vemos que en la Biblia existieron ¿qué? Burladores. Pero lo que dice Pedro es que en este tiempo, en los últimos días, estos burladores van a surgir, ellos vendrán. Y ojo, que es interesante, porque en el mundo siempre han existido burladores. En esta tierra siempre han existido burladores, pero cuando Pedro dice vendrán, significa que estando ellos allá fuera, no en la iglesia, intentarán estar en medio de la congregación para entonces escarnecer al pueblo de Dios. Eso es lo que significa que en los posteriores días vendrán, es decir, ellos tratarán de introducirse en la iglesia para escarnecer al pueblo bendito de Dios. Estos burladores se creerán sabios. Ahora, puede ser que sean hombres con un gran intelecto, hombres inteligentes, hombres que están convencidos de su propia opinión, pero que no logran comprender lo que significa el reino eterno, lo que significa Dios mismo, lo que significa la obra de Cristo, el ministerio de Cristo. Porque para ellos es imposible creer o tener fe en los eventos sobrenaturales. Los burladores por lo general, o en lo general, serán hombres naturalistas. Es decir, a ellos solamente los convence lo que sucede en el ámbito natural o físico. No pueden creer en primera instancia en la existencia de un Dios, porque para ellos eso es algo ridículo. Eso es ridículo. Ahora, si no pueden creer en la existencia de un Dios, muchos pueden creer en sus promesas y en sus obras. Para ellos, este tipo de eventos y hechos e historias simplemente son mitos, fábulas o fantasías. Por eso se ríen de ellos. Se ríen de ellos. Ahora, ellos no solamente tienen un problema intelectual, sino que también tienen un problema moral. El texto manifiesta que estos burladores andan según sus propias concupiscencias. Andan según sus propias concupiscencias. Es decir, no solo sus mentes están imposibilitadas para comprender las promesas y hechos divinos, sino que les agrada entenderlas. Les gusta entenderlas y se complacen en rebelarse contra ellas. Es decir, que al negar y mofarse del regreso de Cristo, no solo lo hacen porque ellos creen que no hay una evidencia contundente que demuestre esta realidad, sino que lo hacen porque al hacerlo quitan de sus conciencias un obstáculo que les impida pecar. Eso es lo que más desean.
Por eso se burlan de estas cosas. Porque la realidad de un Cristo y la realidad de un Cristo que viene por segunda vez a juzgar a los impíos, atemoriza sus corazones. El hecho de que hay un Dios que vaya a venir a juzgar a los que andan conforme a la maldad de su corazón pecaminoso los aterra. Y la única manera que ellos se encuentran entonces para zafarse de esta realidad que les impide complacerse de forma más activa en sus pecados es burlándose de ellas y negándolas. No solamente burlándose de ellas, sino convenciendo a otros de que estas son fantasías y atrayéndolos al error. Son burladores. Son burladores. Hombres que con este tipo de método, la burla, el mofarse, el ridiculizar, intentan no solamente que el creyente o las personas no crean a la verdad, sino se avergüencen de ella. Es interesante, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña de que nosotros no debemos avergonzarnos del poder de Dios. Es más, eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, ¿cierto? No me avergüenzo, ¿cierto?, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero cuando estos burladores presionan a las personas mediante sus palabras, comentarios, lo único que buscan es que estos sientan vergüenza, que estos agachen sus cabezas y sientan realmente que lo que creen es una mentira. Esa es la intención de los burladores. Ahora, no solamente Pedro describe allí cuáles son las cualidades de estos hombres, sino que también nos dice cuál es el mensaje de estos hombres, el mensaje de los burladores. En el versículo siguiente nos dice, o nos manifiesta lo que expresan estos burladores. Ellos dicen lo siguiente: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ese es todo el mensaje que utilizan este tipo de personas. Es una pregunta, es un interrogante. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y con esta pregunta, lo que intentan es sembrar dudas en las mentes de los creyentes. ¿Dónde está? Si realmente lo que ustedes predican y anuncian es cierto, muéstrenlo. ¿Dónde se evidencia? ¿Dónde se encuentran? Y continúan. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense el argumento. Ustedes dicen que Cristo vendrá. Muéstrenlo. Muéstrenlo. Ahora, lo que nosotros vemos, esto es lo que dicen los burladores, lo que nosotros vemos es que desde que se formó todo este mundo, aquí la expresión padres es desde que estuvieron quienes, nuestros primeros progenitores, que quizás estos burladores tienen una conciencia de que debieron existir personas, las primeras personas debieron existir. Quizás no crean en Adán y Eva, quizás sí, pero quizás no, no hay una plena convicción de que fueron Adán y Eva, pero ellos tienen presente en sus mentes de que debieron existir unas primeras personas, y ellos se denominan como padres. Desde que existieron los primeros seres humanos, nuestros padres, y desde que ha existido la humanidad hasta ahora, no ha pasado absolutamente nada. Esto es lo que dicen los burladores. Ese es el argumento, ¿cierto? No ha pasado nada. Entonces,
si ha transcurrido tanto tiempo y Cristo no ha regresado, significa que lo que ustedes anuncian es mentira. Los burladores afirman con ironía e irreverencia: si ya ha pasado tanto tiempo y su Salvador no ha regresado, eso significa que ustedes están viviendo una gran fantasía. Ahora, ese argumento abruma los corazones de los creyentes. Ahora, habían pasado muchos siglos desde que Cristo había venido hasta que Pedro dirige estas palabras a la iglesia. Han pasado muchos siglos. ¿Ustedes se imaginan a los hermanos de esa época ante este argumento que daban los burladores? Podrían razonar de la siguiente forma: bueno, es cierto, porque ya han pasado mucho tiempo desde que se nos dijo que Cristo vendría y no ha llegado. ¿Qué está pasando? Lo postrero es postrero. Si estamos en los últimos tiempos, ¿por qué las cosas no se acaban? Y precisamente que pensaran de ese modo era el propósito de los burladores. Que ellos llegaran a esas conclusiones en las cuales la verdad de Dios es desquebrajada. Pero dicen: no, eso es lo que ellos intentan, que ustedes duden. Pero la verdad es que ellos, como lo va a demostrar más adelante, están en un error, están en una equivocación. Nosotros debemos seguir creyendo que no importa el tiempo que transcurra, las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios son fieles. Y como lo va a demostrar Pedro en los versículos siguientes, el plan de Dios no opera según nuestros planes, y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así que lo que debe hacer el creyente es no prestar atención a este mensaje, sino más bien combatirlo con la verdad divina. Cristo volverá. Cristo vendrá por segunda vez. La promesa de su segundo advenimiento es segura. No importa el tiempo que haya transcurrido. Es cierto que nuestros primeros progenitores ya durmieron y que aparentemente el mundo no ha cambiado, pero ciertamente se ha cambiado. Ahora, ¿saben qué es sorprendente de este pasaje? Que uno de los argumentos que utilizan los burladores para afirmar de que Dios no existe es la paciencia y la misericordia de Dios. Fíjense eso. El argumento es: el mundo sigue intacto. Las culturas, civilizaciones sí han cambiado, pero el hombre sigue con su vida normal. ¿Qué están pasando por alto ellos allí? Que en eso que ellos manifiestan, que todo se ha mantenido como el principio, lo único que evidencia que es la misericordia de Dios, la paciencia divina, el amor de Dios por su pueblo. Es lo único que manifiesta. No que Dios esté incumpliendo su palabra. Más bien nos vemos delante de un Dios supremamente misericordioso. Porque seguramente lo que ellos hubiesen querido que pasara es que una vez que empezaran los postreros tiempos, Dios acabara de forma definitiva con la humanidad y metiera ¿qué? Su juicio. Una vez que Cristo ascendiera, no debían pasar 3, 4 siglos o 20 siglos como han pasado en nuestra época.
sino que una vez que Cristo ascendiera y pasara un leve tiempo, Dios juzgara a la humanidad, Cristo viniera y la iglesia estuviese por siempre en su presencia. Mas Dios no se acoge mucho, o sea, si Dios no se ampara a los planes que piensan los creyentes, mucho menos se va a amparar a los planes que piensan los impíos. ¿Cierto? Así que Dios no basa sus hechos y eventos según lo que piense el hombre malvado. Él prosigue con su plan de acuerdo a su propia voluntad. Y si el hombre malvado quiere pensar que sus promesas se han incumplido precisamente porque él ha sido misericordioso, simplemente este es un argumento que Dios utilizará para juzgarlo. Es más, hermano, algo bueno que podemos ver aquí, es decir, algo bueno que podemos ver tú y yo, al notar que se están levantando burladores en medio de la iglesia, es que hay una clara evidencia de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Cuando se levantan burladores que intentan difamar el nombre de Dios y derrumbar la verdad divina, usted sí puede reír y sonreír, porque eso demuestra entonces que lo que Dios ha dicho se cumple y se cumplirá. Pero esta es la intención de estos hombres: traer vergüenza sobre la iglesia con preguntas suspicaces, pero que intentan ahí engendrar dudas. Y fíjense que el método de los mentirosos no ha cambiado. Si usted compara esa pregunta con la que le hizo Satanás a Eva, igual el método de los engañadores no ha cambiado. Lo que Dios les ha dicho es esto: es mentira. Los burladores intentarán, igual que la serpiente lo hizo con Eva, susurrarle al oído a los creyentes palabras que comprometan la verdad divina. Y por eso siempre van a encontrar que lo hacen a través de preguntas. Preguntas. Ahora, ¿cuál es el error de los burladores? Este es nuestro tercer punto. Dice Pedro de la siguiente manera: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pedro va a decir: miren, ellos van a intentar engatusar a las personas a través de preguntas que los hagan vacilar en el camino de Dios. Pero lo cierto es que ellos son unos ignorantes voluntarios. Unos ignorantes voluntarios. Hay gente que ignora cosas porque las desconoce. Es decir, no saben de ellas, por lo tanto son unos ignorantes. Pero hay otros que, sabiendo y teniendo el conocimiento de tales cosas, deciden ignorarlas. Y a ese tipo de ignorancia es la que se refiere el apóstol Pedro. Son ignorantes voluntarios. Es decir, estos burladores tienen el conocimiento, un conocimiento que intelectual, mental. Pueden entender racionalmente los hechos, sin embargo se niegan a esas realidades. Estos ignoran voluntariamente. ¿Y qué es lo que ignoran? Bueno, en primera instancia lo que nos dice el texto es que ellos ignoran
que hay un creador. Existe alguien que creó todas las cosas, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Existe un creador, y ese creador hizo todo lo que existe mediante su palabra. Ellos saben eso, saben que hay un creador, saben que ese creador hizo todo mediante su palabra, y que en el tiempo antiguo, aquí cuando se refiere al tiempo antiguo, se refiere a ese tiempo que experimentó la humanidad antes del diluvio. Eso se llama tiempo antiguo. Y que en ese momento todas las cosas Dios las hizo mediante ¿qué? Agua, que subsistieran mediante agua. Ellos tienen tal conocimiento, esto lo saben, estas realidades ellos las han analizado, las han leído, las entienden, pero las niegan. Las niegan. Ahora, lo interesante aquí es que Pedro dice, miren, ese mundo antiguo pereció. Ese mundo antiguo recibió la justicia divina. Así que no es totalmente cierto lo que ustedes afirman. Ustedes dicen de que desde que se creó el mundo hasta hoy, Dios no ha intervenido para nada en la humanidad. Pero es mentira. Porque Dios se ha intervenido. Y lo hizo en un momento clave. Lo hizo en el mundo antiguo, cuando la humanidad se está propagando por el mundo y el pecado se expresó a tal dimensión que Dios decidió manifestar su juicio sobre toda la tierra y eliminarlo a todos y salvar solamente a 8. Así que no es cierto que las cosas han permanecido tal cual como fueron creadas desde el principio. No, el Dios que creó la cosa mediante su palabra, a través de su palabra también destruyó al mundo antiguo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el texto, pero dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Dios cumplió su palabra, ¿sí o no? Sí la cumplió. Claro que fue el diluvio. Él dijo, vendrá un diluvio sobre la tierra y destruirá la maldad de los hombres. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que dijo su palabra hasta cumplirse? Más de 100 años. Pero terminó siendo una realidad su promesa. Sí, se hizo realidad. El mundo antiguo pereció anegado en agua. Y esa misma palabra ahora nos dice que estos cielos y esta tierra están reservados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que desató un juicio sobre la humanidad a través del diluvio, es el mismo que ahora está diciendo que Cristo vendrá por segunda vez, su advenimiento es seguro y certero, y ahora no será por agua, sino por fuego, en el cual el mundo será ¿qué? Juzgado. Es el error que tienen los burladores. Ellos tienen el conocimiento a su disposición y en lugar de usarlo para su propio bien y para el bien de quienes lo rodean, lo hacen a un lado, lo tildan de mentira y solamente lo utilizan para ridiculizarlo.
son ignorantes, voluntarios. Ahora, no es que ellos desconozcan la verdad y quieran que los hombres entonces vayan tras su error. No, el problema también radica en que ellos, sabiendo que lo que niegan es cierto, inducen a otros a su propio error. Está mal, ¿cierto? Está mal que una persona esté engañada. Eso es malo. O esté siendo engañada. Eso está mal. Pero peor es que aún sabiendo yo que estoy en un engaño, quiera que otros sigan el mismo camino. No sé si me te van a entender. Mal es cuando yo estoy siendo engañado o estoy en un engaño y quiero traer a otros. Bueno, eso está mal, ¿cierto? Pero es peor cuando yo tengo la certeza o el conocimiento que estoy en un engaño y en lugar de aceptar mi error y la mentira en la cual vivo, en lugar de eso, voy y busco a otros para que también vivan mi mismo engaño. La mente de los burladores es perversa. ¿Pero por qué lo hacen? Porque aman, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, ellos no solamente quieren pecar, sino que se recrean en los pecados de otros. Se recrean que otros se sumen en el error. Les divierte, les place. Por eso la palabra acertada que usa Pedro aquí es un burlador. Le complace, siente un deleite, una satisfacción el hecho de que otros también se lancen al vacío del engaño. A ellos les divierte eso. Mas, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros la voluntad divina? En el Salmo capítulo 1 se nos dice que bienaventurado el hombre, ¿cierto?, que no se ha sentado en silla de ¿qué? De escarnecedores. Es decir, que no anda en compañía. Y la palabra escarnecedores es un sinónimo de burladores. Es decir, dichoso, feliz aquel que no se siente en compañía de los que le buscan defectos a las cosas divinas para reírse de él. Y sobre todo en las que tienen que ver con Cristo Jesús y su segunda venida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3? Que en los postreros días vendrán ¿qué? Hombres amadores de sí mismos. Es decir, son sus propios amantes. Les gusta complacerse en sí. Y estos hombres amadores de sí mismos intentarán meterse en las casas simplemente para engañar. ¿Qué nos dice Judas? Ahorita que leímos el texto paralelo, que estos hombres que se mofan, que son burladores, son los sensuales. Son los sensuales. Buscan seducir. Porque la forma en que ellos se burlan no es una forma que sea muy directa. No es el tipo que viene y te dice, pero tú crees en eso.
tú siendo tan inteligente, tú estudiaste en la universidad, tú tienes un diplomado, una maestría, tú creyendo en estas cosas. Ese es el estilo, ¿cierto? El modo, la sutileza. O eres profesional, o tú no eres tan tonto para creer eso. Son las artimañas, son los sensuales los que seducen, los que como una serpiente, dice un predicador, que como serpientes rodean a los inconstantes, simplemente para hablarles y susurrarles, y una vez que toman su corazón, destriparlos despiadadamente, como boas, serpientes de esas que constriñen. Los sensuales, los que hablan palabras que simplemente quieren seducir a los hombres inconstantes y llevarlos al engaño. Este es el esquema que plantea Pedro. Cuidado con los burladores que vendrán en los últimos tiempos. Cuidémonos de ellos y recordemos entonces las promesas que Dios ha hecho durante todos los tiempos que ha existido la humanidad. ¿No es cierto entonces que Dios le dio una promesa a Eva? ¿Qué le dijo Dios a Eva? Que vendría de ella una simiente y que esa simiente destruiría el imperio del mal. ¿Se cumplió esa promesa? ¿O fue Dios mentiroso? Claro que se cumplió. Cristo vino. Recordemos las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Se cumplieron tales promesas? ¿Fue Dios veraz? Claro que se cumplieron. Y vemos entonces la fidelidad de Dios. Recordemos las promesas que Dios le hizo a David, que vendría un sucesor, uno en el cual su trono sería perpetuo y para siempre. ¿Se cumplieron tales promesas? Efectivamente, así fue. Y aunque tardaron, aunque aparentemente tardaron, hablando en nuestro tiempo, porque para Dios no fue tardanza, y aunque aparentemente tardaron, ciertamente llegaron a su tiempo. Y si tenemos tales evidencias entonces en toda la historia bíblica, ¿cómo no vamos a seguir persistiendo en la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez? Y de que estaremos presentes en el reino eterno. No importa la cantidad de burladores que nos rodeen, en todo Dios sacará en victoria a la iglesia. No importa si hay difamadores a nuestro lado, Dios hará relucir su verdad. Y al final, cuando Cristo venga, estos mismos burladores huirán de su presencia, temblarán ante su majestad, y su boca, que alguna vez se rió de manera infame, tendrá que temblar y suplicar ante el juez de todos los hombres. Hermanos, persistamos. Y aunque en estos postreros tiempos se levanten burladores, persistamos. Que Dios les continúe bendiciendo. Oremos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el honor. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Gracias, oh Rey,
porque en tu voluntad nos permites entender tu verdad. Te pedimos, oh Jehová, que nos libres del engaño, que nos libres del error, que nos libres de toda mentira, que nos libres, Señor, de cualquier cosa que nos aparte de tus caminos, o que nos impulse a dudar de ti y de tus palabras. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en tus sendas, firmes, Señor, en tu verdad, firmes, Señor, en tus promesas, firmes en tu esperanza, firmes en que Cristo vendrá y que nosotros debemos, Señor, persistir en una vida santa, persistir en una vida devota, persistir en una vida de piedad y proclamar a viva voz el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación, las buenas noticias de la fe, Señor amado. Nos entregamos completamente a ti, sabiendo de que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o nosotros esperamos. A ti te da la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.